Miguel Valero está por acá, Valerio. abogado de, como dice el cliché, de los tribunales de la República. El Penalista, ahijado más querido de un gran amigo. abogado con letra grande, jurista. Bueno, y ha estado y está en casos importantes Sí, señor. del país. Nosotros antes de eso quisiéramos una rápida mirada a una parte de que es parte fundamental de su trabajo, que es el Código Penal. Rápidamente, Miguel, ¿cómo viste el proceso de aprobación y al final la promulgación de parte del presidente? Y cito este caso porque ya anteriores presidentes habían observado esto y por la posición que tenía Luis Abinader antes de ser presidente. Todo este proceso y el año de vacaciones, vacancia de la ley, que algunos entienden que podría usarse para cambiar algunas cosas que no están bien, al margen de la convicción que uno tenga sobre tres causales. Mira, primero, darle las gracias por la invitación. Durante años, estoy hablando de más de 27 años, el Código Penal se estaba debatiendo en el Congreso. La realidad es la siguiente: 1884 no es 2025, no. Con lo que el que me hable a mí de que no podían promulgar ese Código Penal está fuera de la realidad. De hecho, los partidos políticos raramente, y me refiero a la Fuerza del Pueblo, básicamente lo apoyó, lo llevó y vio que era lo que se podía realizar. El PLD en una posición también coherente, diría yo, porque Danilo Medina vetó el código por las tres causales en el 2014, apoyó todo menos las causales. Luego vienen los actores sociales, que yo divido los fundamentalistas. Tanto las iglesias como las feministas tenían que ir al debate democrático en el Congreso, y en el Congreso se votaba el código. El presidente tenía una posición, Pacheco tenía una posición, pero tú no le puedes imponer a los diputados y senadores por convicciones ideológicas y religiosas que voten una pieza que no estaban de acuerdo en cuanto a las tres causales. Entonces la pregunta sigue siendo: ¿el Código Penal son causales o es el Código Penal la ley después de la Constitución, para mí más importante, porque regula la sociedad, la vida en sociedad, en dos vertientes? Una, como límite del poder del Estado, el Estado solamente puede perseguir esos delitos. Y dos, como garantía ciudadana, que ante la ocurrencia de un hecho, la ley tenga avances, que nunca está antes de la delincuencia, sino la delincuencia va mucho más rápido, tenga cómo combatirla. Entonces, en ese sentido, como código de ordenamiento social, de convivencia social, era un código que había que promulgarlo. Y yo siempre he dicho lo siguiente, o sea, ¿cómo podíamos regular el tema para poner cosas que atañen a la gente del pueblo? Del pueblo. Porque el derecho penal es un derecho penal de pueblo. O sea, aquí la gente cree que el derecho penal es un instrumento muy sofisticado, porque los grandes casos de los penalistas son de ámbito económico. Esos son los grandes casos de los penalistas, pero no. Hay la delincuencia también leve del pueblo. Pongo un nombre: mantequilla. Sí. O sea, para poner una de las estafas piramidales que se ha hecho en los últimos años, que a todo el mundo le llegó. A no conoce a C, pero capta dinero para C en un esquema piramidal. Sí. Eso no estaba tipificado. Entonces, al final de cuentas, ¿se avanzó? Sí. ¿Cuáles son las cosas malas, Cristian? Porque me ha dado mucha risa. Dicen, todo está mal. Y bueno, todo no puede estar mal. No. O sea, eso es imposible. Ahora hay un cliché que tengo mucho tiempo diciéndolo: cuando algo no me gusta, es inconstitucional. Yo, bueno, pero ¿dónde está la inconstitucionalidad del código? No, yo critico todo. Bueno, pero está bien, ¿cuáles son los artículos que tú criticas? Porque, mira, hay que pasar de ser un criticón a una crítica real. ¿Qué es la crítica real? Diga cuáles son los artículos, vaya al Congreso o mande una carta a su diputado o su senador. Vamos a empezar a utilizar los mecanismos y que se discuta la realidad de una ley. No es, a mí no me gustó, yo no me siento cómodo. Dice, bueno, pero ¿con qué no te sientes cómodo? He visto cosas, porque se va pasando de tono el tema, hasta situaciones donde dicen, bueno, que los 60 años. Bueno, pero los 60 años son excepcionales, pero no hablan de las medidas previas, que a mí me interesan más,
como España, como Francia, donde un infractor primario primero casi no entra a la cárcel y luego escalonadamente la pena te dejan ir los fines de semana a tu casa, luego te dejan trabajar y se va evolucionando. Esos son aportes de ese código. Entonces, cuando tú ves la realidad... Pero de este actual, del que se acaba de aprobar. Exactamente. O sea, lo que se llama medida socioeducativa, que es la pena no se cumple total, sino que a los años tú tienes permiso penitenciario y te vas reinsertando en la sociedad. ¿Qué es lo que uno le tiene miedo? Que los avances del código, por ejemplo eso de que yo pueda trabajar en el día e ir a la cárcel en la noche, no, porque uno comete un delito, no se le quita a todos los otros presos la posibilidad de reinsertarse realmente en la sociedad. Y esa ley lo tiene. Entonces, cuando Miguel, uno compara, tiene que decir los aportes son más que tú hablas de la gradualidad. Perdón, Cristian, tú hablas de la gradualidad. Pero en muchas de las penas que se han colocado en algunos de los delitos, la pena mínima es excesiva. Totalmente. La pena mínima son 10 años. Si el juez encuentra que los elementos constitutivos están, no puede darse el lujo de decir, bueno, pero lo va a poner de 3 o 2 o 1. Lo menos que puede meter son 10 años. Y eso es una pena excesiva para muchos casos. No, lo dije no ahora, lo dije desde el año 2023, 2024, cuando empezaba el debate, que primero yo no creo, como no creo en la prisión preventiva, porque son penas anticipadas, lo he dicho muchas veces, claro, salvo para casos muy graves. Y así se utiliza aquí. Muy grave. Y así se utiliza. Tampoco creo en prisiones largas. Tampoco no sirve para nada. Tampoco creo en prisiones rígidas. ¿Qué son prisiones rígidas? Para que los radioyentes me escuchen y los youtubers ahora. Prisiones rígidas son esas prisiones que son 30 o nada. No creo en eso. Entonces, claro, yo creo que hay que hacer una modificación, Julián. Esa modificación es la más sencilla de todas. A partir de ahora, vamos a coger el esquema que siempre ha estado en la República Dominicana, salvo para asesinato, envenenamiento, terrorismo, que son penas rígidas de 35, de 30 años, sí, y el hecho lo amerita, porque tampoco no hagamos los suecos. O sea, claro, hay casos muy graves que lo ameritan. Claro. A partir de ahora, la lectura es la siguiente. En todos los casos cuya pena sea tal, la pena mínima sería 5 años. ¿Por qué te digo 5 años? El Código Penal, de las cosas buenas, pero que se pudo hacer más, porque siempre se puede hacer más, es que te tuvo que adaptar más al Código Procesal Penal. Ahora que también, porque hemos dejado de lado que hay una sentencia del Constitucional que mandó a que se reformara el Código Procesal Penal y que se está aprovechando para reforma. El tema de los acuerdos judiciales. Claro. Yo creo en los acuerdos judiciales 100%, y no solamente que creo que hay que ampliar el ámbito. Entonces hay que tratar de adaptar el Código Penal a esa realidad. Pero como bien tú dices, pena larga no soluciona para nada. Pero son muchas cosas. Mira, hay un artículo que ha llamado mucho la atención y te lo voy a leer rápidamente para que tú nos des tu opinión, porque a uno le llama la atención esto de... Constituye es el 74-25. Dice, constituye, el artículo 310 de la ley. Dice, constituye ultraje el hecho de pronunciar palabras, amenazas o enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objeto o hacer estos de modo no público, pero de carácter contrario a la dignidad personal y a la de las funciones que desempeña algún funcionario o servidor público. El ultraje será sancionado de 15 días a 1 año de prisión menor y multa de 2 a 3 veces el salario que perciba al momento de la infracción el funcionario o servidor público que ha sido su víctima. El meollo de la cuestión está en eso de que no se entiende, de modo no público. Porque eso se puede entender que uno, en un chisme de 3 amigos, óyeme, qué ladronazo que ha salido ese funcionario, carajo. Entonces, de repente eso se filtra y yo puedo ir preso. Explícanos eso, por favor, mira, tu opinión. Eso está como el artículo 110, que ayer estaba leyendo. No. Eso está como el artículo 110 de la primera Constitución y Santana. El artículo 310 del Código Penal, que ayer precisamente me estaba leyendo el discurso del doctor Balaguer cuando introdujo a Santana en el Panteón, que es una pieza, una pieza para épica, no entrarlo, para sacarlo, una pieza épica. Entonces, aquí en el 310, efectivamente, estamos en el tiempo donde la información, el derecho a la información, tiene algo muy relevante, y estamos en el medio donde cualquier cosa que te coarte la libertad de expresión es muy sensible, muy irritable. Ahora, ese artículo se tiene que modificar. De entrada te digo que sí. ¿Por qué? Te voy a poner
lo siguiente. Primero, el artículo tiene una finalidad, porque el ultraje también está en el Código Penal actual, el que está vigente todavía el año próximo, que es cuando tú prácticamente ofende o amenaza a un funcionario por el ejercicio de sus funciones. Eso no se puede. Okay. Ahora, te pongo ejemplo, los caricaturistas, Charlie Hebdo en Francia, en París, que tuvo el atentado islámico, cualquier gesto contra un funcionario como desagradable, levanto la mano, este hombre no sabe de eso. Yo creo que en una epidemia tan sensible, ese artículo debería reducirse, quitar todos los verbos típicos, las conductas, porque la gente, para que entienda, porque esto es muy técnico, cada artículo de la ley penal tiene dos elementos básicos. Uno, la conducta que tipifica, la otra, la sanción que impone. Eso se llama en derecho penal norma primaria, que es el mensaje que da la ley al ciudadano: no robe, no mate. En este caso, no ultraje al funcionario. Y norma secundaria, la sanción que se impone. Eso básicamente es lo que compone un artículo de la ley penal. Dentro de ese mensaje, en ese artículo, evidentemente, hay demasiadas conductas que no era necesario. Con que dijese o lo redujera: aquel que amenazase a un funcionario en privado en el ejercicio de sus funciones se considerará ultraje y se sancionará con tal. Era suficiente. Se fue la mano. ¿Por qué se fue la mano? Hay dos tesis. Una, el Código Penal dominicano actual, que también tiene una particularidad muy interesante, que es una mezcla entre el Código Penal francés del año 1994 y entre el Código Penal español de la reforma importante que hicieron en España en el año 1995 en cuanto a los principios rectores. O sea, eso es muy interesante que lo sepan, porque aquí estamos en la evolución final de la influencia francesa en República Dominicana, en la última parte. O sea, y qué bueno, porque al final de cuentas el sistema va evolucionando. Aquí hablamos español, al final de cuentas. Valerio, entonces, lo que quiero decir es que ese artículo evidentemente ha causado mucho ruido, pero aquí hay gente, Pablo y Cabina, que de todo hace una causa y saca una bandera y el mundo se va a acabar. El mundo no se acaba. Es más, y te puedo decir algo. Tenemos que entender que el mundo puede prescindir de ti también y va a seguir. Entonces, por eso no es una panacea. Vuelvo y repito, va a haber una reforma al Código Penal. Ya el presidente lo anunció, claro. Pacheco lo anunció, el mismo, creo que Omar Lionel también anunció algo, porque vi algún comentario por ahí. Todas las fuerzas están de acuerdo de que eso hay que perfectible. Claro. Ahora, no se podía perder la oportunidad de aprobarlo. No se podía, eso era imposible. Se ha avanzado, como lo planteas. En ese caso particular de ese 310, se señala, bueno, privadamente no se puede decir nada. No se puede cuestionar. O sea, yo no voy a poder cuestionar o criticar a un funcionario público que fue designado ahí, que se paga con los dineros del pueblo, de los impuestos, ¿no? Y que se entiende que él sabe la responsabilidad que le corresponde. Si tiene falla, si tiene falta, no voy a poder criticarlo ni siquiera privadamente, hacerle un reclamo. Mira, esa primera situación, y eso es técnica legislativa. Primera situación, cuando un artículo causa ruido, hay que revisarlo. Claro. Sencillo, ¿eh? No hay que darle mucha vuelta a eso. Ahora, vuelvo y te repito, con que se limite a lo que quiere ese artículo, a la finalidad del artículo, a lo que teleológicamente quiere el artículo, que es una forma de interpretar el derecho penal, la finalidad de lo que se quiere, con que lo limite a la amenaza, se acabó. Lo que pasa es que hasta ahora la discusión había sido en los medios de comunicación. Hay que evitar que usted sin prueba insulte a quien sea y sobre todo un funcionario. Ahora ahí mete el elemento de lo privado. No público. Claro. Lo no público. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, eso es importante. Y también no es algo nuevo porque yo me acuerdo conversaciones muy bonitas, no de mi inicio de mi carrera, digamos de mi inicio de mi carrera universitaria, que la hacía con el doctor Pina Acevedo. Me acuerdo como ahora. O sea, era un conocimiento excepcional de lo que era la legislación penal. Estoy diciendo un hombre que la conocía de cabo a rabo, vivió en Francia muchos años, un hombre muy culto, un hombre del ámbito penal muy reconocido. Sí. Tal vez el penalista que más yo he admirado en mi vida, que he conocido, porque habrá mucho más, pero desde mi óptica el que más yo he admirado, pues, era un genio del derecho penal. Y
en derecho penal siempre tú tienes que ver la génesis, de dónde viene. La amenaza privada está en el Código Penal de 1884, igual. Inclusive la amenaza privada tiene un ribete mucho más pernicioso que la amenaza pública. Porque la amenaza pública puede ser la May de Play. Aquí cuánta gente jugando Licey y Escogido no dicen, yo te voy a matar. Bueno, eso en derecho penal, cuando tú vas al tribunal, dices, bueno, eso fue el furor del momento, eso yo no. Pero cuando yo te mando una carta o te mando una imagen, porque se ha criticado la imagen, por eso estoy diciendo que tal vez hay que quitar la imagen por la sátira, cosa. Pero si tú como funcionario, yo te mando una imagen de una foto con un cuchillo y tú, yo creo que la cosa está muy clara, porque es en el ejercicio de tus funciones que yo te estoy ultrajando. Y lo que está respetando es la dignidad del funcionario público. Señores, nosotros no podemos evaluar a todos los funcionarios públicos y a todos los representantes públicos por 2 o 3 manzanas podridas. Aquí no estamos volviendo locos. Mira, yo conozco a Cristian de muchos años. Desde que tú eras chiquito. No, de claro, muchos años. Lo A de Julián, de Radio muchos de años. los 60. Desde que tú eras chiquito. No, nada más son 50 años. No me ponga tanto. Y Pablo, Recién nacido. poeta, intelectual. Igual, Bueno, desde que tú eras chiquito. nosotros vamos a tener que abocar todos, y entre todos y empujar. Porque ladrar, vociferar, no argumentar, no pensar, sea lo que se escuche. Eso es vergonzoso. Y te lo digo porque hay una juventud, aquí hay 2 juventudes, y aprovecho que mi hija está de vacaciones aquí. Hay una juventud muy crítica que yo la veo en mi hija, que piensa, que razona. Y hay otra que no. Entonces, la educación, el sistema educativo de este país va a tener que ponerse a que la gente tiene que partir de concepto, de conocimiento, y como ustedes le dicen ahora en la radio, de contenido real. Pero no podemos seguir en eso. O sea, el funcionario público necesita que se respete su función. Mi madre fue funcionaria pública la vida entera. Mi padre fue funcionario público 44 años, llegó a vicealmirante. ¿Tú sabes cuánto fue la herencia de mi padre? Una casa, y lo puedo decir públicamente, y menos de 4 millones de pesos. Eso era el ahorro de su vida. Sí. Que yo he definido la vida de mi papá que se resume en un maletín. Eso fue todo lo que dejó. Valerio, en ese mismo sentido, primero, estamos conversando con Miguel Valerio, abogado, penalista y sobre todo también una persona que nos ayuda a entender la filosofía muchas veces de los planteamientos que hay en nuestra Constitución al respecto. Miguel, el tema de que no puedas expresarte de alguien en lo privado, ¿hay algún lindero que se toque de la libertad de expresión, por ejemplo? Y lo otro que estás diciendo del nivel de contenido, la forma, cómo propiciamos, generamos una cultura, pero incluso del mismo Estado, porque es el mismo Estado quien le pone mayor cantidad de gasolina, publicidad a esos. Y también son esos contenidos muchas veces los que te dicen, yo estoy defendiendo a fulanito, alias Tito, el de Pablo. Juancito Pérez Vidal. Cuidado. Pronunciado alias Tito, que está en determinado ministerio. Y tú ves una defensoría y tú dices, pero esta gente nunca habla en bien de nadie, si no es que, ¿verdad? Alguien obtempere. Entonces, habría que o lo estimule. ¿Habría que legislar en función de eso? Porque eso yo no lo he visto estipulado en ninguna parte, esa gasolina que le coloca el mismo Estado con la publicidad, ese tipo de contenido. Y lo otro es, si cuando ese espíritu del legislador habla de la sanción, cuando yo te envío un contenido que es en lo privado, no pisa el lindero de la libertad de expresión. Mira, primero, las redes tienen cosas buenas, muy buenas. Yo de hecho creo en la comunicación alternativa. Ahora lo que voy a empezar a hacer una bandera de la comunicación alternativa con caridad. Con caridad. O sea, yo me imagino, y Cristian, Pablo, el mismo chico, pueden hablar porque tienen mucho tiempo en los medios, de lo que era un Freddy Veras Goico. En redes hubiera sido interesante ver eso. ¿Y qué él opinaría de lo que estamos viendo ahora? O un Jackie Núñez de Rico. Para poner 2 ejemplos de dominicanos. Entonces, mira, el tema de lo que tú dices, la ley Mordaza, que no la pasaron, que era la de controlar los medios,
yo la combatí porque yo digo que controlar la libertad de expresión es complicado. Claro. Sin embargo, ese artículo tiene una peculiaridad que es en privado. Y la libertad de expresión es al público. O sea, ahí hay una diferencia palpable. Con lo que quiere decir que este código, que es un avance, porque es el primer código penal de la República Dominicana, que tiene 2 principios fundamentales. 2, el principio de legalidad. O sea, en el código, el director dirá, este hombre está loco. Digo, no está loco, es que no estaba en el código. O sea, la ley no decía que solamente me puedo sancionar lo que dice la ley, por acción o por omisión. ¿No estaba en la Constitución? Pero no lo decía el Código Penal. Fíjate tú qué interesante. Luego está la protección de bienes jurídicos. El bien jurídico ahí no es que tú te expreses. Yo no te estoy coartando. El bien jurídico ahí es la dignidad del funcionario, que es diferente. Ese interés social de la dignidad del funcionario. Y luego también hay un tema que es interesante que tú dices. Y qué bueno que le pase a los políticos. A mí me parece bien. Porque todo lo que nos movemos en la vida pública, sabemos muy bien que hay alcancías. Que hay bellonera. Cada vez que tú le metes, estamos contentos. De que tú no le metes, son ellos mismos que te entran. Entonces, el tema de lo que ha pasado, del dislocamiento social, del no querer hablar bien, del no querer leerse un libro, de entender que uno hasta se harta de tanto contenido. O sea, es uno mismo que va a ir teniendo que poner cortapisa. Ahora, en una sociedad abierta, como decía Schumpeter, tú no puedes hacer más nada. O sea, esa es la sociedad que tenemos. De ti depende que tú puedas controlar tu familia, que tú puedas controlar tus hijos, tus allegados, y tú digas, vamos a hacer contenido, pero contenido de calidad. Esto lleva a un gran problema. Esto lleva a un gran problema. Perdóname, ¿qué se va a hacer entonces cuando esa forma de comunicar es la más atractiva y la que recibe mayor atención? Claro. No. Fomento económico. No, mayor atención, mayor view. O sea, yo te lo digo porque uno sigue. Ustedes están compitiendo. Y aquí se está haciendo a veces una comunicación para la inmensa minoría. Totalmente. O sea, si tú te fijas, los últimos 15 nombres de la comunicación y los comentarios tiene que ver más con capacidad de insultar al otro que con capacidad de conceptualizar, como dice un amigo nuestro. O sea, generalmente tú en los años 70 podías estar en desacuerdo con un analista conservador balaguerista. Ahora era un pensador balaguerista conservador. Tú oías un Juan Bolívar Díaz, por ejemplo, en 1+1, años 80. Sí, pero Juan Bolívar te daba un argumento que tú estabas o no estabas de acuerdo. O sea, era otro mundo. De repente esto cambió. Para poner tu nombre, que a mí me gusta mucho, Margarita Cordero. Mi amiga muy querida, compartimos libros de literatura y tal. Y bueno, eso, Aníbal de Castro que ha vuelto también. O sea, hay mucha gente buena, ustedes mismos, que eran de una generación más joven, no lo voy a poner iguales, una generación más joven. Pero al final de cuentas, Pablo, o sea, ciertamente estamos en una sociedad del consumo. Hay mucho de sociología de eso. Pero Miguel, Simo Bowman ya decía, estamos en una sociedad líquida, la gente se adapta a lo que ve y a lo que hace. Entonces, cuando tú ves la sociología moderna de lo que hay, evidentemente tú dices, bueno, tengo que competir. Sí, porque si no te voy a sacar del mercado. Ahora, dentro de esa competencia, yo te aseguro porque he visto muy buenos contenidos de gente joven, de podcast, de temas de esa cosa, que tú puedes estar de acuerdo no ideológicamente, donde las ideologías también entran en quimera, porque cosas, pero no puedo criticar el contenido. Sí. El tema mío es que si debemos legislar para que no sea el mismo gobierno quien propicie este tipo de contenido, porque ahora mismo, si tú te pones a hacer un levantamiento de información, no es el tema de que compitamos, que lo bueno y lo malo, es que te sale el logo detrás de todas las instituciones del Estado cuando yo te estoy difamando, Valerio. Mira, el problema es el siguiente. Número uno, si tú sales eso, los constitucionalistas van a decir, la libertad de empresa, no la puedo atacar. O sea, mira, ese al final de cuentas es posición de mercado y también una sociedad que hay que decirlo, la sociedad dominicana, el dominicano del 60, 70, 80, todavía en los 90, yo me acuerdo de una tertulia que nosotros hacíamos en la casa de Moquien San. Yo fui durante mucho tiempo ayudante de cátedra de Moquien San, Rafael Toribio, iba muchos pensadores, íbamos a hablar. Y yo te estoy diciendo, yo con 20 y pico años, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Eso va a pasar.
Claro. Porque nada es estático. Ahora estamos en el tiempo del morbo, la gente lo que quiere ver la morbosidad. Claro. Mira esto, que está saliendo. Yo ahora que me he tenido que meter por una amiga muy querida a ver estos elementos en el fondo. En el fondo. Que lo estoy viendo ahora en caso, porque la realidad es que una cosa son los libros y otra cosa son los casos. Claro. Hombre, el señor Martínez de verdad se cree su película. Se la cree. Yo llegué a la conclusión de que él se la cree. Y entonces tú ves vamos eso y tú dices, bueno, a meternos en ese caso, que es muy importante y que lo tratamos aquí con frecuencia, no solo comunicación coprológica, sino como extorsión. Y ver el documento, repasar el documento de la fiscal Rosalba Ramos en este sentido, y ver todos estos temas. En este día de esta clasecita sobre derecho penal, vamos a continuar con Miguel Valerio. Vamos a ir a comerciales y regresamos. Continuamos con el abogado Miguel Valerio, abogado penalista. Es una clasecita. Una clasecita de viernes que cae muy bien. Cae muy bien a propósito de todos estos temas, los referentes a la dignidad de las personas, la protección de la democracia, de los medios de comunicación, del buen ejercicio del periodismo y la comunicación, de separar la comunicación coprológica, extorsiva, infamante, de un ejercicio crítico de la comunicación que sí ayuda a la democracia, a los balances, al contrapeso, no la extorsión, que no tiene, que hoy va contra mañana contra aquel, y que no tiene miramientos en el fusilamiento de la imagen de las personas. Valerio, entrábamos ya en el caso particular de los sometimientos por difamación. El personajillo actor de terciario o de octava categoría, que ha querido convertirse en víctima cuando ha sido victimario, ha fusilado muchas reputaciones, mucha gente que no ha ido al tribunal, otros finalmente se han atrevido, unos que han retirado, otros que afortunadamente mantienen el sometimiento, como es el caso de tu representada, Farideh Raful. Yo creo que veamos estos casos de forma amplia en el sentido del impacto en la comunicación y cómo es la queja de los periodistas, nosotros los periodistas, cómo afecta la credibilidad de todos, cómo estos sujetos, con estos sujetos se afecta la credibilidad de todos, porque hasta ahora habían resultado gananciosos. Inventan, gente que paga para evitar los ruidos y siguen adelante. Entonces, mientras esto ocurre, iban a seguir adelante hasta que se colocan freno y de manera seria, y se animaron otros. Yo lo que quisiera que comenzáramos con esa visión amplia para ir a lo particular y a la situación extrema de que una jueza dice que tan buenos médicos aquí que puede irse a tratar en los Estados Unidos, señor, que volvería jamás. Miguel. Mira, hay que decir que en el caso de Goris Moya y la jueza Clara Luz Almonte, ella tomó una decisión dentro del marco de una acción privada. Eso es importante que se diga, que no es el mismo caso, porque ellos han dicho que hay un efecto cascada, no es el mismo caso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero, la medida de coerción es para sujetarte al proceso, número uno. Segundo, la medida de coerción tiene también un efecto dentro de la recabación de evidencias para que tú no destruyas evidencias. Y en ese sentido, ya ese caso está en juicio de fondo. No hay fiscal, porque ayer averigüé, me dicen que es un caso privado, entre partes. Sí. Y evidentemente la difamación e injuria, hasta ahora, porque de eso podemos hablar también, el Código Penal el nuevo Código Penal ingresa a una nueva figura que se llama la difamación extorsiva, que es cuando tú difamas, pero no solamente por difamar, sino de repente uno ve que empieza una campaña y se apaga esa campaña. Parece que picamos y no pillamos. Entonces, eso en el nuevo Código Penal también está tipificado, y eso es bueno porque eso va a ayudar a sanear. Ahora, pero que no vale para esto
Entra dentro de un año al y futuro. es un caso anterior. Al futuro. Pero en ese caso particular de Gori Moya no es exactamente porque ya estaba en juicio de fondo, no hay fiscal, es una difamación e injuria y evidentemente la jueza solamente puede evaluar el caso que le trae, no puede evaluar todos los otros casos, solamente ese caso. Perdón, precisión, cuando Valeria habla del caso de Gori Moya, que Gori Moya, diputado, también demandó al señor Martínez, al sujeto y él lo demanda, entonces la jueza toma una decisión respecto de ese caso. De ese como caso. Como Moya tiene algunos casos contra alguien o contra él, es bueno hacer la precisión que en ese contexto. Sí, entonces, vuelvo y repito, en derecho, y para que la gente entienda, porque hay que hacer pedagogía de esto. Sí, eso no todos los casos son iguales. Claro. Uno. Y dos, ese caso particularmente, vuelvo y repito, estaba en juicio de fondo, ya la investigación por ende había acabado. Ellos privatizaron la acción o tal vez se fueron directo al tribunal, porque no sé si una difamación o injuria. Se fueron directo al tribunal. Entonces fue difamación e injuria normal del Código Penal, que es una pena muy mínima. Sí. Y tres, él ha comparecido a las audiencias, con lo cual en el contexto de ese caso, la decisión que la jueza tome correcta no es en lo mismo de este caso. En este caso él va retando al tribunal, por cierto. Este caso el de Faride. El de Faride. Se enferma solamente cuando lo retienen, porque después el hombre está como un atleta. O sea, eso es típico. Yo le dije a él en la primera audiencia, señor Martínez, tantas veces como usted quiera, vamos a seguir viniendo al estrado. Entonces usted debería acelerarlo, porque yo no me canso. Mira, a mí me gusta ir a un tribunal. Me entretengo ni me mucho. Canso, ni me canso, me siento tranquilo, es muy sosegado. Entonces, la realidad es la siguiente: él, como tal, en ese caso procedía, pero en este caso no. Incluso yo le he dicho lo siguiente, y lo anuncio porque ¿cuál es la acusación? Lo estoy anunciando públicamente. Miguel, ¿cuál es la acusación para que la gente entienda en qué caso sí y en qué caso no? Bueno, ¿cuál es la acusación en el caso de Faride? En el caso de Faride, difamación e injuria en medios digitales, que es diferente, pero también él ha tenido un comportamiento hostil en la justicia. Sí, innegable. O sea, eso no hay que decirlo. Claro. Pero mira, yo quiero ver cuando llegue el momento, porque no son tontos, eso sí que no lo son. Te voy a decir que son chicos listos. Apelan la fianza porque sabe muy bien que la primera que se va a negar que él salga es la aseguradora. Entonces yo estoy diciendo que tan pronto él deposite el levantamiento o la autorización de viaje, yo también voy a subir un aumento de fianza. Inmediatamente. Claro, y es lógico, vamos a conocerlo los dos. Yo, y es más, le voy a decir algo. Si el señor Martínez consiente conmigo en que le subamos la fianza a 15 a 20 millones de pesos, ni siquiera los 50 millones que estamos pidiendo, y la paga en efectivo, y te digo algo, si es una buena aseguradora mediante la modalidad de contrato, yo no tengo problema que el señor Martínez se vaya de viaje y se quede. Pero ¿Me deja Julián, que él explique? Porque a diferencia de muchos abogados e incluso de clientes, el derecho habla de resarcimiento. Claro. Y lamentablemente en derecho solamente se resarce de dos maneras. Una simbólica, que se estudia mucho en los últimos años, que te pido disculpas, lamento lo que ocurrió, eso se le llama justicia restaurativa. La otra muy diferente, restaurativa. La otra muy diferente es pago de indemnización. Entonces, si él se quiere ir y tenemos la oportunidad de ejecutar la fianza en 20 o 30 millones de pesos, que se vaya. No hay problema. Pero en la teoría de especulación, Miguel Valerio, este señor, que Cristian no lo menciona ni yo tampoco, yo soy de la teoría de que la difamación no debería sancionarse, sino permitirte que tú le rompas la boca al que lo haga y se acabó. Sin justicia. Pero esa es mi teoría. Eso vuelve a la venganza privada. Esa es mi teoría. Ahora, es proporcional porque me gusta, pero no debe ser. En la teoría la ley de talios no se da ahí. En la teoría de la especulación, ¿qué hace a este señor residente en la Florida venir al país, hacer un video diciendo estoy aquí? Y generar todo lo que generó para eso. ¿Cuál es tu impunidad? Te estoy entrando en el campo de la especulación, pero no, pero mira, tú has visto youtubers que se tiran de un edificio y se matan. Sí. Bueno. O sea, esto no es muy diferente a eso. Él vino a comérsela, a hacer un video, a burlarse de la justicia dominicana. No hay que tener un alto sentido de la impunidad. Ahí en ese país no funciona nada. A burlarse. Pero ayer él hizo un anuncio muy interesante sobre el tránsito de la República Dominicana.
Porque yo lo veo. Mira, al señor Martínez ha tenido la dicha. Pero usted parte de su audiencia. No, tiene que serlo. No. Oye lo que pasa, o sea, el que lleva un caso y no ve todo lo que hace el otro, que no lo lleve. Seguro. Tan sencillo como eso. Entonces tú estás viendo que tengo que verlo. Ahora tengo que ver lo que hace el señor Mesa y el señor Martínez. Todo. Que por cierto, señor Mesa, lo saludo. ¿Cuál es Mesa? Le queda muy bien los lentes oscuros cuando fue al ¿Cuál es Mesa? El abogado de él. Que yo creo que está un chin más allá de Martínez. Sí. Un chin más allá de Martínez. Pero bueno, al final. Pero ahora tengo yo que ver cada cosa. Entonces Martínez ayer decía que él es un preso del Estado, que él está aquí, que sé yo qué. Señor Martínez, acuérdese que la difamación injuria algo de acciones públicas y estancia privada, que el Estado ahí no tiene que ver nada. Y que vuelvo y repito, que Faride no está yendo como Ministerio de Interior y Policía, ni como ministra, está yendo por Valerio, el ataque personal. Yo le hago la pregunta ahora al especialista, pero también al ciudadano. Aquí se está dando algo. Fíjate que Faride, una muchacha nacida en Lo Claro, clase media alta, no tiene fortuna, pero como te digo, nacido de los Raful, pura clase media, ahí no hay girasol ni hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué camino le queda cuando una persona con los poderes sociales, vínculos sociales, reconocimiento, es la hija de Tony Raful, y menciono a Faride, pero menciono a tantísima gente? Y no deje de mencionar a Grey. Sí. Para que no tenga un problema. Sí, no, pero Grey. No, por el porque yo creo que Grey es más fuerte que todo. No, me refiero en cuanto a un exministro, el que ha sido, el que ha hecho vida pública es Tony. Pero a lo que voy es, o sea, ¿qué vamos a hacer con un país donde no todos tenemos la posibilidad de buscar a un Miguel Valerio, tener abogados? Entonces, la industria de la difamación va avanzando. No todos tenemos capacidad para soportar un proceso judicial en un país donde tú con $3,000, $4,000 busca quien ejecute a alguien que te ha faltado en tus valores familiares, éticos, qué sé yo. Mira, es que doña Yolanda tiene un cabaret de menores en la segunda planta de la casa de Juancito Pérez Vidal, su hijo, en Asua. Entonces, háblame un poco de hacia dónde tú ves que va una sociedad que la justicia no le funciona al ciudadano medio y la difamación aumenta. Mira, primero hay que ver esto de manera integral y sistemática. A mí me gusta mucho un sociólogo, hoy estoy muy sociológico, pero se llama Niklas Luhmann, que él analiza la teoría de los sistemas. Yo no puedo ver eso fuera del sistema. ¿Qué ocurre? Al final de cuentas, penalmente hablando, el derecho penal avanzó y fruto de otros problemas privatizó acciones. ¿Cuáles son esos problemas? El colapso de la justicia. El Ministerio Público no puede perseguirlo todo. No. Y vamos a dejar el Ministerio Público para los casos de interés público, que así es que se llama. En ese sentido, en República Dominicana, en el año 2002, fruto de la reforma del sistema de justicia criminal, se introdujeron las acciones públicas a instancia privada y las acciones privadas. Lo que quiere decir de que esos casos son para personas que, como tú bien dices, lo pueden costear. Lamentablemente, lo tienen que costear porque la justicia es cara. O sea, y es por eso voy al sistema. Entonces, ¿qué hacer? Yo no era, y lo he dicho públicamente, partícipe de que Faride demandara. Yo le dije, Faride, para mí, que vengo de una escuela de la política muy vieja, la política se contesta en política, y el político meterse en difamación, injuria, de un difamador de ese calibre, de oficio, de profesión, o sea, que no vas a tener, se les zafó una que vaina. Por cierto, ellos reconocen que difamaron, que ellos lo que están defendiendo otra cosa, ellos lo reconocen. Entonces, al final de cuentas, ahí hay un problema de acceso a la justicia. Ese acceso a la justicia, tengo la mala noticia para ti, no se va a arreglar, porque el sistema hoy está colapsado. Es una realidad palpable y el Ministerio Público no aguanta más. O sea, que no es un exceso decir entonces que vamos camino al pasado. Mi abuelo siempre me dijo, el honor de las mujeres de la familia se lava con sangre. No. Y mira. No demande a nadie en la justicia si le hacen algo a usted o a su papá. Mira qué interesante, en filosofía del lenguaje, se llaman acciones privadas.
Sí. Valerio. Fíjate lo que la cosa se llama acciones privadas, porque el lenguaje se llama acciones privadas. Entonces, Julián decía ahorita, y ese va a ser el problema de aquí. Sí, y no lo dice Julián, te voy a decir, yo creo que hasta lo avalo. O sea, lamentablemente tengo que avalarlo. Hay gente que se va a tomar la justicia. Innegablemente. De eso es que estoy hablando. ¿Qué es lo que pasa? Que estos influencers también andan con una escolta. Y cuando tú andas, yo ando solo, lo digo públicamente, cuando tú andas con escolta, a ver también. Porque yo creo en la sociedad espérate. Valerio, con una escolta no. Con oficiales. Con oficiales del Estado. Sabrosa. Espérate, Valerio. Pero no podemos estimular ese tipo de acción tampoco. No podemos estimular. No, pero el análisis que hace Pablo y que hizo Julián, porque más o menos coincide, lamentablemente el sistema te está empujando. Valerio. O sea, aquí hay gente, mira, yo conocí a alguien, no voy a decir el nombre, porque fue a una consulta conmigo. Es una persona con un talante moral y ético fuera de toda duda de este país. Lo que se dijo de ese señor, porque fue un señor, prácticamente, porque eso es lo que no ven estos personajes, era mentira. Le produjo el divorcio, le produjo la enemistad con su familia, evidentemente una afectación patrimonial importante porque era una gente prestante. Y yo le dije, mire, acuérdate un ingeniero que se suicidó. Sí, yo le dije, por una declaración de un periodista. Yo no tengo, o sea, yo no les recomiendo que usted vaya en difamación e injuria, porque ya lo que va a ocurrir, que terminó ocurriendo, ocurrió. Entonces, quedó ahí, pero perdió muchas cosas, y ese es el trasfondo que no ve quien hace ese tipo de ofensa. Yo veo personas que le publican a una gente las amantes, tal y tal y tal y tal y tal. Ellos sí lo ven. Y tal y tal. Y es la vida privada de una persona también, porque eso no es público. Eso sí que no es público. Lo que tú hagas en tu alcoba o lo que tú hagas fuera de la vida pública no es cosa. Ahora, por suerte, que yo soy abogada y el que me la hace, me la paga. O sea, y se me la paga en derecho. Pero Valerio, un aspecto. Lo digo porque a mí me han venido con chantaje, extorsiones, y yo no cojo de eso. Valerio, un aspecto a propósito de lo educativo, de esto, de lo pedagógico. Hay gente que ha alegado, bueno, el actorcillo ha alegado violación de derechos. Hay gente que yo entiendo que se ha tragado el cuento, porque fueron al barco, porque esto, el alegado, que mira, que tengo una coerción, entonces cómo me meten preso. Y en estos tiempos de cómo lo enredan todo, y esa actuación que él hace, que va a morir mañana, como la canción de Manuel, entonces a veces ablanda algunos corazones. Y parece que hasta él ha sacado provecho de varios tipos de esto, ¿no? Y hasta promovía en estos días la sopa de un restaurante, que yo le escribí al dueño. Bueno, en alguna etapa, en algún momento se ha rozado violación de derechos de este sujeto. Mira, voy a ser un poco cínico, pero en el MoMA, en Nueva York, uno de los grandes avances de la pintura y de la vida moderna Museo de Arte Moderno. Sí, fue la sopa Campbell. La sopa Campbell, porque era la sopa enlatada. Yo creo que el señor Martínez debería hacer un contrato con Nestlé o Maggi para anunciar la sopa, porque la verdad que era muy gracioso. Pero, lo que él decía. Perdón, déjame que entonces, la pregunta tiene varias aristas. El tema es el siguiente: el señor Martínez, en sus violaciones de derecho, es que él cree, o sea, en su interior, él dice, yo difamé y pido perdón, pero a mí me están violando derechos. Un juez decidió, fue una rebeldía. Mira, y aquí porque se juega mucho con el tema, en Estados Unidos el señor Martínez le dice una cuarta parte de lo que le dijo al juez que yo lo vi. Dice, mire, olvídese de su caso. Ya esto no es relevante. Usted está haciendo obstrucción a la justicia. Y como tal, usted se va a la cárcel. Lo que le llaman los americanos el contempt, aquí se le llama desacato. Fuera más grave allá. O sea, en Miami fuera más grave si usted le dice lo que él le dice. Lo que pasa es que el señor Martínez entiende que esto es una selva, como entiende mucha gente. Y tiene algo de razón. Yo no creo, Pablo. Y le puede salir bien. Vamos a ver cómo termina la historia. ¿Se puede citar algunas de las cosas que él dijo? Mira, mi padrino Olivo. Algunas de las cosas que él le dijo al juez. Sí. ¿Qué cosas, por patán, incapaz,
bandido, sinvergüenza. Bandido, dijo de todo. Él dijo de todo ahí. Y retándolo, o sea, porque después le dijo, no, fue en el pasillo, no. Fue en el tribunal. Fue en el tribunal, en el tribunal. Y lo del pasillo se lo inventó. Entonces, es que el señor Martínez y mucha gente más, porque no personalicemos al señor Martínez, eso te iba a creen decir. que aquí no hay justicia. Claro. Creen que aquí no hay nada. Yo me acuerdo una Pero vez está poniendo un ejemplo. Tú dijiste que eso pasa en Los un país precedentes. mínimamente organizado. No, pero que te lo tiene. Lo que pasa es que nosotros mismos somos críticos de nuestras instituciones. Mira, aquí vino una vez el ex ministro de Justicia francés, que estábamos llevando un caso muy importante, Éric Dupond-Moretti. El penalista, el mejor penalista de todos los tiempos de Francia, Éric Dupond-Moretti. Acaba de ser ministro de Justicia con Macron. El caso de los pilotos. Exacto. Yo estaba llevando con el criminólogo, el que lo ayudó a fugar. Bueno, vino Éric Dupond-Moretti aquí. Yo tuve la oportunidad de ir a Francia varias veces. Yo estoy hablando de una celebridad del derecho penal. Exacto. Wow. El ministro de Justicia de Francia. Él viene con una mentalidad aquí obtusa. Estos son 3 piedras y polvo. Cuando llegó a un aeropuerto, pasó por migración, tuvo que entregar un pasaporte, salió, yo lo recibí, somos amigos, bueno, pues fuimos a tomar una cerveza, la típica, hablar de derecho penal y tal, y lo que se habla en los penalistas. Me pregunta que cómo es el tema con el fiscal, dice que sí o qué. Cuando fue el fiscal era Merciade Guzmán, que es fiscal de la provincia. Sí. Merciade habla francés muy bien. Merciade habló en francés con él. O sea que eso para los franceses eso ya es otro nivel. Le explica el caso. Él habla con Merciade. Merciade dice, oye, o sea, porque es un tipo que impresiona, un tipo como de 6 pies, buen penalista, sabe hablar muy bien. O sea, una sensación, una celebridad, de verdad. Entonces, cuando terminamos el día, él va a la cárcel, entra a la cárcel, habla con el francés. Tuvimos que pedir unos permisos especiales diciendo que era su abogado en Francia. Me dice, Miguel, me decía Miguel, yo pensaba que esto era un polvo con 4 piedras. Pero mira, aquí hay un Palacio de Justicia, hay unas instituciones, hay un fiscal, se habló con el fiscal, tuve que ir a la cárcel, tuve que pedir un permiso, hablé con mi cliente. Esto no es muy diferente a lo que pasa en Francia. Ahora, nosotros tenemos que creernos que nosotros vamos en vía de institucionalización, sí, que es mejorable, pero nosotros no podemos Miguel, lo que pasa es que obras son amores. Aquí en la conversación que llevamos hemos puesto en evidencia nuestras falencias. Aquí hay un asunto, yo insisto mucho, que es la rabalización institucional, la incapacidad del Estado para aplicarse y aplicar las leyes y la aplicación selectiva de las leyes. Hay un señor que en 4 ocasiones va a una fiscalía y denuncia que su ex mujer no lo deja vivir. Donde quiera que él está con una amiga, entra y le entra a patadas, le raya el carro. 4 ocasiones. En la quinta, nadie lo escucha. En la quinta, ellos tienen una discusión y la señora va y se inventa que era falso, que ella lo agredió. En asunto de minutos, horas, ese tigre estaba mal preso. Eso se llama aplicación selectiva de la ley. Y tú conocerás miles de ejemplos peores que ese. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos la estructura, pero obras son amores. Acciones. Quisiera que no nos fuéramos lejos de la conclusión del tipo que está alegando violación. Violación de derechos humanos. Tipo Martínez. Primero, la mentalidad española, nosotros deberíamos quitarla, que es muy pesimista a veces. O sea, y eso viene de España. En España se quejan de todo. Pero estamos hablando de datos. No, evidente. No he inventado no. Estoy de acuerdo. Y te estoy citando a ti porque tú has alimentado mis argumentos. No, y trabajo en eso. Vale. Ahora, el tema aquí es el siguiente. ¿Es la justicia selectiva? Sí. Lamentablemente es una deficiencia del sistema, no aquí, a nivel mundial. Sí. Siempre es así. No todo el mundo se juega con la misma vara porque puede pagar mejor abogado, porque tiene... Claro. La justicia es un teatro también, ¿eh? Al final de cuentas no vaya a creer que más de ahí. O sea, al final de cuentas la justicia, tú vas a exponer... Aplicación ley de tránsito para que tú veas. Exactamente. Sencillita. Ahora, el tema es el siguiente. Si no la tuviéramos, esto fuera una serie. No, fuera... No, eso no entra en discusión. Fuera la hecatombe. No, eso no entra en discusión. Entonces, si ya la necesitamos, vamos a perfeccionarla, trabajemos en esa vía. ¿Cómo concluiría todo este tema, caso Faride, señor y él con otros casos pendientes? ¿Cómo ves que podría concluir? Mira, ya nosotros dijimos que una disculpa no era suficiente. Además que una disculpa rara, porque él se disculpa, pero sigue por ahí. Sí, sigue para adelante. Él no se para. O sea, él... Oiga, el señor Martínez, y yo se lo dije en este lado,
vamos a terminar siendo amigos, me cae muy bien. Me cae muy bien. Porque es una máquina, o sea, el tipo es una máquina. Él dice una cosa en estrado, él canta como gallo y pone como gallina. O sea, en estrado, cuando estaba, el hombre estaba así. Muriéndose, se iba a morir mañana. De repente, cuando él lo suben por la escalera, que le niegan algo, empieza a vociferar. Digo, pero qué raro. Entonces va a la clínica de mi primo. Bueno, eso ya buen actor. Una cosa es ser loco, otra cosa es ser loco. Él le gusta ser loco. Pero él fue donde mi primo Antonito Cruz Jiménez, que es mi primo. Cuando él lo lleva allá, el mismo doctor Cruz Jiménez, él está enfermo. Y el doctor Cruz Jiménez, que es un hombre muy humano, dice, mire, yo tengo que recibir a todo el mundo. Pero él está enfermo. Dice, yo tengo que recibir a todo el mundo. No, yo lo veo bien, ¿qué tal? Él lo comprobó. Y cuando llegue el momento, que por cierto, lo sacaron sin pagar la fianza, lo llevaron a un médico, pero la audiencia pasó. Entonces, ya ahora, él otra vez cogió fuerza y al ataque. Pero entonces, Miguel, final. No le han violado, mira, Cristian, no le han violado ni medio derecho. Y es más, el primer garante de que no le violen derecho, ¿sabes cómo se llama? Miguel Valerio. Valerio, una cuestión. Cerramos con eso. La difamación extorsiva. Eso no existía en lo penal en República Dominicana. Y entonces, pero existe la extorsión. Sí. Pero ahora es que son cosas diferentes. Una cosa es la extorsión, donde tú tal vez parte de un hecho cierto para que te den dinero y la gente, porque no le transgreden su libertad, ¿no? Eso es diferente. En la difamación extorsiva, no. Tú hablas mentira, tú difamas, para que la finalidad es que te tumben esa campaña lo más rápido posible porque te está haciendo daño en otro aspecto. Miguel, final feliz, que yo espero. Sí. Condena. Prisión suspendida. Sí. Condenado a 1 año, a 6 meses, qué sé yo. Prisión suspendida y daños y perjuicios. Bueno, dinero no hay porque aquí no tiene nada. ¿Qué tú le vas al final? ¿Qué tú entiendes? Mira, de una condena a daños y perjuicios por tal monto, ¿cómo se va a resarcir eso? La sanción... O lo que ustedes andan buscando es algo moral solamente. Exactamente, la sanción tiene 2 finalidades. Una, la reparatoria, que es la que tú dices. Otra, la de cumplimiento de prisión, que en este tipo de delitos, yo no estoy de acuerdo en la de penalización, nunca lo he estado. Sí, pero es suspendida. Pero suspende por la naturaleza del ilícito en sí. Ahora, ¿qué pasa? La Suprema, eso es lo que... El señor Martínez está en una carrera de obstáculos también. La Suprema ha dicho varias veces que yo te puedo suspender la pena en un caso, en 2 casos, pero no en todos los casos. Entonces vamos a ver cuáles son los casos que él llega primero. Porque en algunos él caerá. Entonces eso es una. Y luego es una potestad del juez. Eso es lo siguiente. El juez puede decir, bueno, yo entiendo que usted puede irse 10 días a la cárcel. Puede decirlo. Entonces, lo otro es que al final de cuentas la sentencia también demuestra que él es un difamador y un mentiroso. Miguel Valerio, abogado penalista de los buenos. Iba a decir algo de su padrino, pero no lo di. Déjame aprovechar. Mira. En el programa de Pablo. Cuidado. Y me llamó el... Creo que el sábado nos llamamos. Le están diciendo que nos llamamos más de 3 veces al día. Diciendo viejo y que tú eres Milton. No. Él fue el que dijo en el programa de Pablo. ¿Pero quién es tu padrino? Olivo Rodríguez. Olivo Rodríguez. Entonces, déjame mandarle un saludo. Este fin de semana lo voy a ver, pero él es una gente que él tiene un análisis muy interesante de lo que está pasando en la sociedad dominicana. Entonces, yo creo que ustedes deberían traerlo. Él dice... O ver la entrevista que está en YouTube, en el canal de... Él dijo algo como que esta es la primera vez que la locura es la realidad y la realidad se convierte en ay. Diablo, qué filósofo, qué bueno está eso. Miguel Valerio ha estado con nosotros, gracias. Ese programa es maravilloso. Miguel, te vamos a hacer una sugerencia. Sí, cómo no. Tú que utilizas herramientas de investigación. Como buen jurista, las herramientas adecuadas de investigación, pero para la herramienta equipos que tienen que ver con reconstruir, arreglar cosas. Cristian no considera. Ampliar los libreros. No considera. La puerta que la doña te dijo hace tiempo que está floja, que hay que arreglar y que tú nada más estás con 1000 casos. En el baño de la sala, libro en el baño de la sala. En todas partes. Entonces, cuando te toca arreglar todo eso, estas cosas, las herramientas, los equipos adecuados para hacer eso. Está en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez.
El título ahí a la derecha, con buen parqueo, materiales industriales. Aunque Julián me dijo que tú tienes buenos casos en dólares incluso. Pero siempre es bueno una rebaja en las cosas. Si tú le dices que te mandaron de acá del programa diario, te van a dar una rebaja. A mí me fascina la rebaja. Yo también compro rebaja. Y estos intelectuales del derecho necesitan hacer cosas con las manos. Claro, esa van a la mente nada más. Así se llaman en España, ¿verdad? Rebajas. Las rebajas de dinero. Me fascina la rebaja. Bueno, reiteramos las gracias a Miguel Valerio por estar aquí con nosotros. Vamos a comerciales. Conoce